Y listo, llegamos al momento de las puntadas. Para estos ejercicios voy a estar ocupando un estambre de peso medio. Tengo aquí otras alternativas de color, pero todas son peso medio. Y voy a estar ocupando mi aguja Labor de 4 milímetros. Casi todo el muestrario lo voy a hacer en la altura número 4. Aquí se ve, por ejemplo, que tengo la 1, 2, 3. La 4 es la muesca en donde está atorada la plequita aquí de mi aguja para que no se salga. Quizá en algunas puntadas o para la parte de bucles voy a modificar la altura, pero esto se los iré contando conforme lo vayamos haciendo. Y para el tema de la tela voy a trabajar en yute con este bastidor alternativo del que platicábamos en la parte de bastidores. Aquí lo único que hice fue marcarme un par de líneas guía para ubicar la parte central de mi bastidor, algunas distancias. Esto ustedes lo pueden hacer o no, es opcional, no pasa nada. Ahora sí, comencemos con las primeras puntadas. Lo primero que vamos a hacer es enhebrar nuestra aguja. ¿Cómo se hace? En este caso, pero ustedes pueden ir adaptando el proceso también con la aguja que tengan en casa, es desde la punta hasta la parte superior. Inicio en la punta, tomo mi enhebrador y lo atravieso primero por el ojo de la aguja. Voy a acercarlo a la cámara nada más para que vean cómo está. Primero por el ojo de la aguja y luego, aprovechándome de la flexibilidad del enhebrador, voy a empujarla para que atraviese también en el cuerpo de la aguja. Ahí está, ahí es visible. Y la voy a ir empujando poco a poquito hasta que el ojo del enhebrador aparezca acá arriba en la parte superior de mi aguja. De nuevo, acá se ve perfecto. Ahora sí, voy a tomar el cabo de mi estambre, la punta, lo voy a atravesar por el ojo de mi enhebrador. Pueden dejar una distancia más o menos similar a la altura visible de su aguja y con mucho cuidado van a jalar hasta que salga de este lado. Va a ser importante, antes de comenzar a hacer las puntadas, considerar dos aspectos. Uno, que siempre que enhebremos nuestra aguja, el cabo o el restante de nuestro estambre esté en sentido contrario de nuestro bisel. Creo que ahí se alcanza a ver. El bisel está de un lado, de este, y el cabo está de este otro. Si no lo hacemos así, aunque demos las puntadas, porque vamos a poder dar puntadas sin ningún problema, no se van a sujetar, no se van a afianzar dentro de nuestra tela. Por eso va a ser importante siempre cuidar en todas nuestras puntadas que el cabito o la parte del estambre quede del otro lado del bisel. Y otro punto importante es tener nuestra mesa o nuestra área de trabajo despejada. A veces dejamos elementos, pueden ser muy pequeños, el celular, el enhebrador, la tijera, algún elemento en donde el estambre se pueda atorar. Y para que demos las puntadas correctamente, el estambre siempre tiene que correr con mucha fluidez desde donde esté el ovillo. En este caso yo estoy utilizando un contenedor de estambre para que no esté rodando, pero siempre tengo que tener cierta cantidad libre para que conforme avance las puntadas no tenga ninguna cosa que le esté entorpeciendo, ¿no? Entonces son dos aspectos a cuidar antes de iniciar a dar puntadas propiamente. Listo, vamos a dar la primera puntada. Me preparo. Y lo que voy a hacer es iniciar aquí, pero ustedes pueden iniciar en cualquier parte de su proyecto. Y voy a dar una puntada firme y hasta el tope. Miren, voy a acercarlo. Siempre tiene que ser hasta el tope. No que quede así, no que quede así, no hay más o menos, hasta el tope de mi aguja. Y en este caso, como quiero trabajar los puntos planos, lo que voy a hacer es que me voy a la parte de atrás del proyecto y voy a jalar con suavidad el cabito que está en la punta para que quede de la parte trasera de mi proyecto, ¿no?
Y ahora sí, con mucho cuidado, voy a ir avanzando de forma regular. Aquí me dejé marquitas de más o menos 0.5 centímetros y voy a avanzar de manera regular, siempre, siempre, siempre cuidando llegar hasta el tope. Ahí se ve. Ahí es perceptible que ya estamos avanzando de manera regular. Otro punto importante, aquí voy a forzar un poco la toma y la aguja, es que cuidemos que nuestro bisel siempre vaya en dirección hacia donde estemos avanzando. Miren, ahí se alcanza a ver, yo estoy avanzando de arriba hacia abajo, entonces mi bisel va en esa dirección. Hago a veces la analogía de que el bisel es como la parte frontal de nuestro coche y nosotros vamos manejando. Entonces, el bisel siempre tiene que ir apuntando hacia la parte frontal, hacia donde estemos avanzando. En este caso, por ejemplo, voy de abajo hacia arriba. Entonces, tengo que cuidar siempre que mi bisel esté viendo hacia esa dirección. Ahí se ve. Listo. Voy a avanzar. Casi que hasta se escucha cada vez que topamos. Y listo. Miren, ahí tenemos nuestras primeras puntadas, que como estamos avanzando en una distancia regular de 0.5 centímetros, por eso se ven así parejitas. Por eso me da esta textura o este ritmo. Ahorita más adelante vamos a hacer algunas variaciones de este ritmo, aunque la puntada, el movimiento es exactamente el mismo, lo que vamos a estar haciendo es variar el ritmo en que vamos dando esa puntada. Pero básicamente de este lado estamos formando puntos planos, acá se ve, y del otro lado estamos formando bucles, acá también es visible. Déjenme acomodo ahí, listo. Voy a continuar haciendo un par de líneas más solo para terminar esta primera parte de muestra y ahorita nos movemos a la siguiente variación. Un punto importante aquí, me voy a acercar muchísimo a la cámara para que se vea. Estoy forzando el ángulo de la aguja para que vean dónde se encuentra, pero ustedes recuerden que siempre tiene que estar a tope, así. Cuando estoy aquí en la parte superior, al momento de ir sacando mi aguja, yo voy rotando para que mi bisel ahora esté yendo hacia la dirección que voy a dar la puntada. En este caso ya no es hacia adelante, sino hacia el lado, porque voy a dar una pequeña puntadita, ahí se ve, como para pasarme al siguiente carril. Y de nuevo aquí yo giro mi aguja. Así es como yo me acomodo más, pero ustedes podrían girar, no sé, el bastidor en lugar de la aguja, como ustedes se acomoden. En este caso ahora voy a dar mis puntadas de arriba hacia abajo, voy a avanzar en esta dirección y por eso nuevamente mi bisel lo tengo que acomodar. Yo lo acomodo poquitito antes de sacarlo de la tela y ahora sí sigo avanzando. Y así sucesivamente hasta terminar la línea. Pero esos movimientos, esos cambios de dirección, yo suelo recomendar que los hagan mientras están todavía dentro de la tela. Porque si los hacen estando afuera, vamos a suponer que yo hago esto y ahí me doy cuenta que mi bisel está viendo hacia una dirección incorrecta porque yo estoy yendo hacia abajo. Y aquí me acomodo y le quiero mover. Lo que pasa es que puedo estar soltando estambre y la siguiente puntada que dé ya me queda ahí como con un bultito porque solté estambre, además ya no tiene la tensión necesaria para que mis puntadas queden bien. Entonces de preferencia hacer el movimiento dentro de la aguja o como ustedes se vayan sintiendo más cómodos o más cómodas. De cualquier manera me puedo ir a la parte de atrás y con mucha suavidad jalar un poquito los bucles para recuperar la tensión de mi puntada.
Digo, es un truquito, hay algunos que no se van a poder recuperar, pero mayormente si por ahí dimos una puntadita suelta, pueden jalar poquitito de atrás los bucles y el punto plano se recupera un poco. Y listo, aquí tenemos nuestra primera textura, nuestra primera secuencia, avanzamos de forma regular. ¿Cómo vamos a cortar nuestra aguja? En esta técnica acuérdense que no se hacen nudos, entonces lo que voy a hacer es voltear con mucho cuidado mi bastidor y aquí lo que voy a hacer es que con unas tijeras, a ver, déjenme, me acerco un poco, con unas tijeritas voy a cortar. Yo lo que hago es que lo corto más o menos a la mitad de mi aguja, de la punta, me recargo en la punta y corto. Para aprovechar que todavía está enhebrada, en caso de que quisiera seguir trabajando con este estambre, jalo ligeramente el cabo que queda todavía en la punta de mi aguja y con mucha suavidad la saco de la tela. De esta forma ya queda mi muestrario de este lado. Como podemos ver, de este lado se formaron bucles. Aquí puedo recortar si quiero un poquito del cabo y de este lado pues queda el punto plano. Listo, ahí tenemos la primera textura. Nos vamos a mover a la siguiente textura y para esto voy a cambiar de color simplemente para que podamos notar un poquito más la diferencia. Pero el enhebrado y todo el proceso es básicamente el que ya vimos al inicio del video. Vamos a iniciar de manera similar, más bien idéntica, a lo que hicimos anteriormente. Otra vez me posiciono aquí. Yo lo que voy a hacer ahora, en lugar de dar una puntada pequeña de 0.5, voy a dar una puntada de 1 centímetro, es decir, va a abarcar 2 puntadas de mi muestra anterior. Ahí se ve, más o menos. Y de ida, es decir, de abajo hacia arriba, voy a repetir el mismo proceso que hicimos con la muestra anterior, solamente entendiendo que ahora estoy dando puntadas un poquito más largas. ¿Listo? Ahí se ve. Ahí se ve a pantalla. Perfecto. Ahora me voy a brincar, voy a dar una puntadita a la línea de al lado. Y de regreso voy a dar puntadas justo en la parte de en medio de las puntadas anteriores. Miren, por ejemplo, en este caso me voy a acercar. Aquí, en vez de dar la puntada hasta acá, voy a darla aquí en medio, generando así una textura que dé la sensación de un punto ladrillo. Ahí voy. Acomodo mi bisel, ahí estamos. De nuevo en medio, en medio y en medio. Al final me queda una puntita y nada más una puntada muy cortita. Pero miren, creo que ahí es más visible ya la textura que se genera, ¿no? Ahora, a partir de aquí, lo que sigue es repetir esta secuencia. Es decir, vamos a dar una puntada de 1 centímetro. Ahí estamos. Y luego, de regreso, obviamente doy una puntadita chiquita para cambiarme de línea. Y de regreso voy a dar puntadas a mitad de mis puntadas anteriores para generar este efecto ladrillo. Listo, creo que ahí se ve. Voy a avanzar un poquito más para tener una muestra similar a la que hicimos anteriormente, pero esa es la secuencia que vamos a estar trabajando. Y listo, así quedó. Estoy haciendo zoom a la cámara para que sea un poco más visible, pero como ven, básicamente hicimos la misma puntada, el movimiento es idéntico. En cuanto al movimiento me refiero a la manera en la que ingresa la aguja y sale. Aquí no estamos haciendo ninguna variación en ese sentido. En esta primera ronda de puntadas de texturas no estamos modificando esto. Lo que estamos modificando es la secuencia en la que estamos entrando y saliendo de la tela.
lo cual nos está dando una variación en cuanto a la textura de las puntadas. En este caso era regular, cada punto 5 centímetros, y en este caso, como estamos desfasando la puntada, nos da esta textura ladrillo. Esta puntada es muy similar a lo que pasa en bordado tradicional, que también existe el punto ladrillo, digamos que cumple el mismo principio. Pero aquí ya tenemos nuestras primeras dos texturas. Listo, vamos a movernos a una tercera textura. Para esto también ya hice un cambio de color en mi estambre. Y de ida, es decir, aquí de abajo hacia arriba, vamos a estar dando puntadas como las hicimos en la primera muestra, de 0.5 centímetros de forma regular. Cuando lleguemos a la parte superior, voy a brincar, voy a dar una pequeña puntada para moverme a la línea lateral y de regreso, es decir, de abajo hacia arriba, voy a estar dando puntadas de 1 centímetro. Vamos a verlo. A ver, aquí entramos. Listo. Esto ya lo sabemos, jalamos nuestro cabito a la parte de atrás y comenzamos a dar puntadas regulares de 0.5 centímetros. Esto es idéntico a lo que hicimos en la primera muestra. Cuando llego a la parte superior, miren, ahí se ve, estas son idénticas a estas. Llego a la parte superior, me muevo a la línea de al lado y ahora de regreso voy a estar dando puntadas de 1 centímetro. La equivalencia es pues 2 puntadas anteriores, ¿no? De la línea anterior. Listo, creo que ahí es más visible ya que tengo la primera secuencia completa. Y voy a repetir esta lógica, este movimiento un par de veces más. De abajo hacia arriba, puntadas cortas de 0.5. Ahí estoy avanzando. Ya que llegó a la parte superior, al momento de regresar, puntadas un poco más largas de 1 centímetro. Esto lo voy a estar repitiendo un par de secuencias más para que se vaya conformando esta textura nueva. Ahora el principio es exactamente el mismo que hemos venido manejando, como ya lo hemos venido platicando también. ¿Qué cambia? El ritmo, la secuencia. Miren, aquí ya estamos generando una textura visualmente distinta, aunque el movimiento, la puntada es la misma. Ahí creo que es más perceptible, perdónenme, más perceptible a cámara. Si en algún momento necesito moverme, porque tengo que ir a abrir la puerta, mover algo, no sé, me tengo que apartar un momento de mi bordado, yo lo que les recomiendo es que dejen su aguja justo así como la están viendo, dentro de la tela, ligeramente reclinada, no tiene que estar hasta el tope, simplemente que esté todavía dentro de la tela para evitar que por algún movimiento, algún accidente, la aguja ruede, se vaya, gire, porque lo que va a pasar si se mueve esto es que se va a traer el estambre y se van a deshacer las puntadas con las que estamos trabajando. Siempre hay que ir sacando un poquito más de estambre porque esto tiene que estar sueltito. Pero bueno, aquí tenemos una textura adicional. Voy a repetir un par de veces más el movimiento para completar nuestra tercera muestra. Aquí lo estoy haciendo un poco rápido, pero ustedes tomen el tiempo que sea necesario para que les quede parejito y como ustedes quieran. ¿Listo? Ahí tenemos nuestra tercera muestra. Listo, vamos a movernos a una cuarta textura. Aquí de nuevo ya hice mi cambio de color y tengo suelto mi estambre de este lado con mi mesa despejada. Nuevamente ya saben el comienzo, nos posicionamos aquí. Estoy haciendo mi muestrario uno al lado del otro. En este caso, contrario a como hemos venido haciendo, en vez de avanzar
de abajo hacia arriba, voy a avanzar al lado. Voy a dar una puntada al lateral. En este caso lo que voy a hacer es girar mi bisel y avanzar ligeramente al lado derecho. Ahora les voy a pedir por favor que ese movimiento sea más o menos de un tamaño de 1 centímetro, 2 centímetros, máximo 2.5 centímetros, ya muy exagerado. Porque sí se puede dar puntadas largas, planas, pero requiere a lo mejor una tela con mayor tensión y que el tamaño de la aguja sea un poco más alta, que el bucle que se genere atrás sea un poco más alto. ¿Por qué? Porque estas dos consideraciones, la tela y el tamaño del bucle, son los que nos van a permitir que la puntada larga no se deshaga. Mientras estemos dando puntadas cortitas, no hay mucho problema. Incluso con esta tela que es muy abierta, es muy visible su tramado, no tenemos tanto problema. Ustedes han notado que no se zafan las puntadas, ahí están sujetas. Sin embargo, si yo quisiera dar una puntada muy larga y mi trama es muy abierta o la punta de mi aguja tiene un bucle pequeño como el que estamos trabajando, lo más probable es que la puntada se esté zafando constantemente. Entonces, en este caso les voy a pedir que demos una puntada más o menos de 1 centímetro, 2 máximo, ¿no? Yo aquí lo que voy a hacer es girar, que esto también lo platicábamos un poco en el video de bastidores. Por mi forma de trabajo, yo soy muy de ir rotando el bastidor a donde mejor me acomodo para no lastimarme, y por eso es que me funcionan muy bien los bastidores redondos o este que aunque es rectangular es extremadamente ligero y lo puedo maniobrar. Donde no lo puedo hacer tanto es con bastidores muy grandes o con el gripper frame, pero también depende aquí como ustedes se acomoden. Yo voy a girarlo ligeramente para acomodarme, y ya que di una puntada, de nuevo voy a dar una puntada chiquitita para pasarme a la línea que está al lado, y voy a repetir este movimiento. Doy una puntada pequeña, me paso la línea de lado, doy mi puntada larga, me paso la línea de lado, doy mi puntada larga, me paso a la línea de al lado y doy mi puntada larga, y así sucesivamente hasta llenar una altura similar a las muestras que hemos estado manejando. Miren, aquí les quiero mostrar cómo se va viendo. ¿Listo? Se generan estas especies como de pelotitas, de bolitas, cada vez que doy una puntada chiquita. A ver, me voy a acercar, ahí está. Se va generando esta pelotita, es normal. Sí podrían ustedes dar las puntadas, es decir, ir de un lado a otro sin brincar, sin dar esa puntadita pequeña para cambiar de línea. Es posible, a veces se hace. En este caso, si quieren lo pueden intentar en su muestrario. Yo para fines de la práctica prefiero que ahorita sí nos acostumbremos o nos estemos afianzando en este movimiento, pero es totalmente a libertad de ustedes si quieren hacer el movimiento dando una puntada pequeña para cambiar de línea o dando directamente la puntada en otro sentido. Miren, aquí voy a avanzar. Un poco más para terminar esta secuencia. Listo. Ahí se va viendo un poco más la textura que estamos generando. Voy a avanzar, voy a terminar esta parte para que podamos verla y compararla con el resto de las texturas. Y listo, tenemos la cuarta textura, aquí se los muestro. De nuevo es exactamente el mismo principio, el mismo movimiento, estambres bastante similares, son de diferentes marcas, por eso sí es perceptible a lo mejor un poco de textura diferente, pero el grosor es el mismo, es la misma aguja, estamos trabajando exactamente la misma puntada, pura puntada plana. Sin embargo,
Ya notamos que cambiando un poco la secuencia, la configuración de nuestro paso, podemos empezar a tener texturas distintas y con esto darle variedad, obviamente, a nuestros proyectos, a cómo los diseñamos. Vamos por nuestra quinta textura. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a iniciar como hemos iniciado todas las muestras y vamos a dar una puntada de 1 centímetro. Ahí está, listo. Ahora, aquí vamos a hacer un movimiento un poquito diferente. En vez de avanzar, vamos a dar una puntada de regreso, de retroceso. Una puntada a la mitad de nuestra primera puntada, es decir, de 0.5 centímetros. ¿Y dónde la voy a dar? Justo al lado, en la línea de al lado. Miren, a ver si ahí se alcanza a ver. Listo. Ahí la voy a dar. Recordando también que en estos movimientos, en estos giros de dirección, es importante que el bisel esté apuntando hacia la dirección en donde estamos dando la puntada, hacia nuestro avance. Entonces, ya que estoy abajo, voy a volver a subir 1 centímetro y luego voy a volver a bajar medio centímetro. Y voy a estar repitiendo esta secuencia de subir y bajar hasta llegar arriba. Subo, bajo a la mitad y vuelvo a subir. Si les sirve como a mí, se pueden marcar estas líneas de referencia. Aquí las marqué en azul. Y si no, bueno, como sea más cómodo para ustedes, ¿no? Al final a lo mejor voy a quedar aquí en medio y lo único que voy a hacer es dar una última puntada de 0.5, simplemente para llegar hasta el tope. Listo. ¿Qué vamos a tener? Una textura tipo cordoncillo. Me voy a acercar nuevamente. Perdón que esté moviendo y bajando el bastidor, pero prefiero que vean la textura. Ahí se ve. Una especie de cordoncillo. Y voy a repetir este mismo movimiento de avanzar una puntada de 1 centímetro, regresar a la mitad, 0.5, y luego volver a avanzar la puntada de 1 centímetro, regresar 0.5 y así sucesivamente en la secuencia de al lado, es decir, de bajada. Listo, y me acerqué un poquito más a ver si se ve más a cámara. Avanzo 1 centímetro, regreso, vuelvo a subir 1 centímetro, regreso, subo 1 centímetro, regreso, avanzo 1 centímetro, regreso, subo, regreso, subo, regreso, subo, regreso, subo, regreso, subo, regreso y doy aquí al final una última puntadita, simplemente para llegar hasta el tope o al límite de mi swatch, ¿no? Aquí estoy jalando en la parte de atrás ligeramente los bucles para tensar un poco mi puntada, pero miren esta textura, ahí se ve. Es una especie de trencita, una doble torsión, y puedo repetir esto un par de veces más para poder apreciar mejor la textura que se genera. Miren, ahí tenemos dos secuencias de ida y vuelta de abajo hacia arriba, una al lado de la otra, y esta es la textura que genera. Ahora podríamos sin problema hacer puras puntadas de ida y al momento de estar en la parte superior de nuestra muestra, cortar el estambre y volver a iniciar una secuencia de puntadas, de nuevo de abajo hacia arriba, es decir, no estar subiendo y bajando como lo hemos hecho, sino simplemente hacer las de subida. ¿Qué tendríamos con esto? Únicamente tendríamos la puntada
con la textura o con el ángulo de la inclinación de nuestra puntada, como la tenemos en este ejemplo. Voy a hacer un par de muestras al lado para que vean la diferencia que hay entre solo hacer las puntadas de ida o hacer la secuencia de ida y de vuelta. Y listo, aquí tenemos el ejercicio. Miren, les voy a mostrar. ¿Qué tenemos acá? Bueno, la textura que ya conocíamos si hacemos esta puntada tanto de ida como de vuelta, es decir, de abajo hacia arriba. Y luego brincamos, damos una puntadita chiquitita para movernos a la línea lateral y luego hacemos la misma secuencia de arriba hacia abajo. Esta es la textura que nos da, el verde un poco más oscurito. Pero si estamos haciendo únicamente la puntada de abajo hacia arriba, corto mi estambre y repito de abajo hacia arriba y las voy apilando, esta es la otra textura que tenemos disponible. Aquí la torsión se va generando solo de un lado y esto pues nos puede servir en algunos proyectos. Al final del día, la intención del muestrario es justo tener visibilidad de estas alternativas y antes de iniciar a abordar un proyecto, apoyarnos de esta visualización para ir definiendo qué puntada conviene más, qué intención le queremos dar o dónde podríamos ocupar esto. Por ejemplo, esta en particular me parece que para rellenos no funciona tanto, es un poquito más complicada, pero a lo mejor para algunos detalles en específico, en algunos proyectos funcionaría muy bien, a lo mejor para delineados, para definir ciertas áreas, podría funcionar perfecto.